Ya muchachos, continuando con la presentación, vamos ahora con el segundo video. Habíamos quedado, ¿cierto?, en los músculos extrínsecos intermedios, ¿ya? Vamos a retomar desde esta diapositiva y se la voy a repasar, ¿ya? Eh, Me faltó una parte, mencionarles que, ¿cierto? Miren, voy a volver un poquito más atrás. En esta zona, el último músculo que vimos fue el romboides, ¿cierto? Ya, ese era también parte de los músculos extrínsecos superficiales, ¿ya? Ahora, los músculos que vimos la vez anterior, ¿cierto? El serrato posterior superior, que era un músculo inspiratorio, ¿cierto? Y el serrato posterior inferior, que era un músculo expiratorio, son músculos extrínsecos intermedios. Ya eso significa que están en un plano entre medio, o sea, están los superficiales, después más bajito, ¿ya? Más adentro en el cuerpo, ya vienen los intermedios, son estos dos, serrato posterior superior y el inferior, ¿ok? Y como les decía, superior inspiratorio, inferior expiratorio. Y después viene otro plano más. Tenemos los superficiales, ¿cierto? Los intermedios y los profundos. Acá me equivoqué en esta diapo, chicos, tengo que reconocerlos porque ahí dice músculos intrínsecos superficiales como título. Pero en realidad son los músculos intrínsecos profundos, ¿ya? Son los que están más abajo, ¿vale? Así que para que lo tengan bien en cuenta y lo corrijamos, ¿cierto? Estos no son los músculos intrínsecos superficiales, son los músculos intrínsecos profundos, ¿vale? Para que lo tengan claro. Y acá tenemos dos, ¿ya? El espleño de la cabeza, que está en la imagen, ¿cierto? Del lado derecho, lo podemos ver en rojo. Ya es un músculo que llega a la cabeza, incluso a la zona de la base del cráneo. Y eh, el esplenio del cuello. Ya los dos se llaman músculo esplenio. Tenemos un músculo esplenio de la cabeza y un músculo esplenio del cuello. ¿Ya? Como les decía, bueno, el esplenio llega a la base del cráneo, ¿cierto? En la cabeza y el esplenio de la cabeza, perdón, y el esplenio del cuello llega a, ¿cierto?, la parte superior del cuello. De hecho, se inserta en lo que es lo que son las vértebras cervicales, en los procesos transversos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ya, e incluso ya toma parte del atlas. Ya se insertan una porción también en la zona del atlas, que era, cierto, una vértebra que era distinta a todas las otras, junto con el axis, distinta a todas las otras cervicales. Tenía una forma particular y era bastante diferente a las otras vértebras. Pasa algo súper interesante con esto, miren. Si por ejemplo yo genero una contracción de el músculo espleño de la cabeza y el músculo espleño del cuello de ambos lados, porque si ustedes se fijan, ¿cierto? Tenemos dos músculos espleños de la cabeza y dos músculos espleños del cuello, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Si yo genero una contracción bilateral, o sea, al mismo tiempo del músculo esplenio de la cabeza y del músculo esplenio del cuello, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, yo voy a generar una extensión del cuello y la cabeza. O sea, voy a llevar mi cabeza hacia atrás. ¿Ya? Fíjense bien, les repito, si yo contraigo los músculos esplenio de la cabeza y esplenio del cuello de ambos lados, voy a generar una extensión de la cabeza y del cuello. O sea, los voy a llevar hacia atrás. Por el contrario, si yo genero una contracción unilateral, o sea, si yo contraigo solamente el músculo espleño de la cabeza, por ejemplo, del lado derecho y el músculo espleño del cuello también del lado derecho, voy a generar una inclinación, ¿ya? O sea, voy a mover, ¿cierto?, mi cuellito y mi cabeza hacia un lado, ¿ya? Y además de eso, también, que no está escrito acá, podría generar una rotación del cuello hacia el otro lado, de forma casi automática, ¿ok? Eso es bastante interesante porque, ¿se acuerdan que les decía al principio que las funciones
y los tipos de movimientos que realizaban cada uno de los músculos que vamos a observar ahora tienen muchas funciones variadas, ya sea por la ubicación y por el plano en el que estén, o por ejemplo en este caso, ya al generar una contracción, digamos, de un puro lado del cuerpo. ¿Ya? Así que eso es súper importante, chicos, que lo tengan bien clarito, ¿vale? Ya, y ahora, ¿cierto? Vamos a hablar de los músculos intrínsecos, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto? Los músculos intrínsecos intermedios, ¿ya? Se llaman intermedios principalmente porque están en la capa media, ¿ya? Acuérdense que tenemos capa superficial, capa intermedia y capa profunda de músculos, ¿ya? Eso principalmente me dice qué tan dentro del cuerpo están los músculos, para que lo vamos teniendo claro y siempre no nos vamos quedando con esas dudas, ¿ya? Los músculos intrínsecos, ¿cierto? Que se llaman intrínsecos porque principalmente tienen que ver mucho con la parte de la columna vertebral, ¿ya? No van hacia afuera de la columna o se mantienen principalmente en la columna vertebral, ¿ya? No van, por ejemplo, como el trapecio, que llega a la clavícula, llega prácticamente al hombro incluso, ya que esos serían los músculos más, que se denominan extrínsecos. Acá, en los erectores espinales, también se les llama, chicos, con otro nombre. No lo anoté acá, pero para que lo sepan, se les llama músculos de la masa común, ¿ya? Y se llaman así porque si ustedes se fijan, justo en la imagen del lado derecho tenemos los tres músculos que conforman los erectores espinales, ¿cierto? Que son el espinal, el longísimo y el iliocostal. Todos estos músculos tienen una inserción común abajito. Ustedes se fijan, ven como una telita blanca, ¿cierto? Esa telita se llama fascia toracolumbar, ¿ya? Y esta fascia eh, tiene el aspecto de una especie de masa, ¿ya? Y de esa masa salen estos tres músculos. Por eso es que se llaman o se les conoce por el nombre de músculos de la masa común. El espinoso, el longísimo y el iliocostal son los que forman los erectores espinales. Ya nos podemos acordar por una mnemotecnia, por ejemplo, y decirles ELI, ¿ya? ELI, E de espinoso, L de longísimo y la I de iliocostal. Como les decía, estos músculos son muy importantes para lo que es mantener nuestra postura erguida. Son de hecho los que van a traccionar nuestra columna o nuestro tronco hacia atrás y nos van a permitir permanecer de pie. ¿Se acuerdan que hablábamos en unas diapositivas anteriores sobre la postura de las personas, ¿cierto? Y su asociación a la debilidad de ciertos músculos. Bueno, acá también tenemos de hecho tres músculos que son clave en lo que es la mantención de una postura. Estos músculos por lo general tenemos cierta debilidad en ellos y la podemos encontrar en la mayoría de las personas. Yo en el año 2014, perdón, en mi tesis de la universidad, hablé, bueno, de hecho la hicimos en niños de 12 a 14 años, más o menos de la edad de ustedes. Y estudiamos lo que era la fatigabilidad de estos músculos mediante un test que se llamaba test de Sorensen, ¿ya? Que consistía principalmente en poner al niño o al paciente en una camilla, ¿cierto? Con sujeciones en las piernas, todos los miembros inferiores, muslo, piernas, y que el tronco quedara colgando hacia abajo. Y la idea era pedirle que se levantara, ¿cierto? Que levantara el tronco para ver la activación de estos tres músculos, porque acuérdense que estos tres músculos permiten que nosotros podamos enderezar nuestro tronco. Y tomar el tiempo cuánto duraba el niño. Y la verdad es que se encontró una alta fatiga, principalmente en todos los niños, ¿ya? La mayoría no duraba más de un minuto, ¿ya? Y la idea era que más o menos para que el test saliera normal, durara alrededor de 2 minutitos, ¿ok? Entonces, estos músculos por lo general están debilitados, ¿ya? Y este estudio que hicimos lo comprobó.
Y en ese sentido, ya hay muchos tipos de ejercicios que también podemos hacer para poder fortalecerlos, ya lo van a ver también después con el invitado sorpresa que tenemos, ya que les va a enseñar también un poquito sobre qué ejercicios podemos hacer para entrenarlo. Y bueno, ¿qué es lo que les trato de transmitir con esto? Que estos músculos son súper importantes, sumamente importantes, porque normalmente nosotros no estamos muy derechitos, ¿ya? De hecho, eso pasa porque principalmente pasamos muchas horas del día sentados. Si ustedes se fijan, ahora ya llevamos prácticamente media hora sentados, sin realizar ningún tipo de actividad física, sin movernos ni nada. Incluso cuando teníamos, ¿cierto? El estilo de vida normal, nosotros durante el año era levantarnos, ¿cierto? Bañarnos, eh, cosa que invertíamos 15 minutos, 20 minutos, a lo mejor 30 las niñas, puede ser, que se demoran un poquito más en el baño. De ahí, ¿cierto? Tomábamos desayuno sentados, nos íbamos al colegio sentados, los que normalmente viajan en transporte, algunos puede que viajen caminando, ellos sí tienen algún poquito más de actividad. Pero el viaje no durará más, el viaje sea a pie o no, no duraría más de media hora, 40 minutos, promedio, ¿cierto? Y llegábamos al colegio a sentarnos, ¿cierto? Estudiábamos sentados, posterior salíamos al recreo, raras veces estábamos jugando como se hacía antes, sino que principalmente ahora los niños tienen mucho celular y todo eso. Y incluso después volvíamos a la casa, a lo mejor en transporte nuevamente sentado, teníamos que estudiar, lo hacíamos sentado y llegábamos prácticamente a no tener actividad física considerable durante el día. Y eso hace que estos músculos se debiliten. Entonces, son músculos muy importantes y que van a ver después cómo pueden entrenarlos para que los manejen y para que sepan, ¿cierto?, sacarle provecho al conocimiento que estamos adquiriendo ahora para que también se lo transmitan a su familia, ¿vale? Ya. Y cierto, teníamos los músculos intrínsecos intermedios y ahora los profundos. Los músculos intrínsecos profundos son músculos muy, muy, muy cortitos, muy chiquititos, muy pequeños. Y van desde un proceso espinoso hasta los procesos transversos. Pueden ser también músculos que van desde un proceso espinoso al proceso espinoso del de abajo. Hay otros músculos que van desde el proceso transverso hasta el proceso transverso de la vértebra de abajo, ¿ya? Y son músculos muy cortitos que en general se encargan mucho de lo que es estabilizar una posición, ¿ya? Son músculos que no generan mucha fuerza, que no generan grandes cantidades de tensión, pero sí se encargan mucho de ayudar a que la postura se mantenga. Por ejemplo, si yo voy y me paro y enderezo mi espalda, ¿ya? La primera acción incluso la realizan estos músculos, ¿ya? Porque estos músculos se encargan principalmente de comenzar el movimiento, entre comillas, ¿ya? De forma muy sutil, muy leve. Y después, los iliocostales, que eran los músculos que estábamos viendo anteriormente, se encargan de darle la postura final y generar el movimiento para llevar a cabo esa postura. Y cuando la logro, estos músculos se mantienen contraídos, con un tono muscular, con una tensión muscular bien considerable, eh, para apoyar a que esa postura se mantenga. Y aquí tenemos cuatro músculos: los multífidos, los rotadores semiespinosos y los músculos interespinosos y además los intertransversos. Y los tenemos acá, ¿cierto? Los multífidos, que están en la primera imagen. Ustedes pueden ver ahí que van principalmente desde un cuerpo vertebral hasta el de abajo, ¿ya? Tenemos también los rotadores, que van desde un proceso espinoso hacia un proceso transverso de una misma vértebra y que permiten que se pueda generar cierta rotación en esa zona, o sea, que las vértebras roten una sobre la otra y así, por ejemplo, permitirnos mirar hacia atrás cuando nos giramos hacia atrás para poder ver algo. Tenemos también los intertransversos, que van desde un proceso transverso al proceso transverso de abajo, y los interespinosos, que van desde un proceso espinoso hacia el proceso espinoso de abajo. Ya, recuerden que a estos procesos también se les conoce con el nombre de apófisis, eso lo vimos en la clase pasada. Y lo otro que es interesante recalcar de esto es que todos estos músculos están en toda la longitud de la columna. Por ejemplo, miren los músculos intertransversos. ¿Se fijan que se hace como una línea? ¿Ya? Bueno, esa línea se repite de músculos en toda la columna vertebral, ¿ya? Así que eso también es muy importante.
Músculos respiratorios, chicos. Ya estamos terminando, así que paciencia. Los músculos de la respiración son músculos que están encargados de generar el movimiento necesario para que se produzca la ventilación. ¿Ya? La ventilación es el proceso por el cual el aire entra a los pulmones y posteriormente sale. ¿Ya? Eso permite oxigenarnos. ¿Ok? Y para que esto ocurra, el tórax debe aumentar su tamaño. ¿Ya? Y para que el tórax aumente su tamaño, ¿ya? Nosotros tenemos que, perdón chicos, para que el tórax aumente su tamaño, tenemos distintos tipos de músculos que van a actuar en la generación de este movimiento. Acuérdense que acá tenemos, ¿cierto?, el movimiento de asa de balde o de manilla de balde, que es el que va a generar que las costillas suban y el tórax aumente de tamaño. Y al aumentar de tamaño, permite la entrada de aire. Dos tipos de músculos, chicos: inspiratorios y expiratorios. Los inspiratorios van a trabajar principalmente cuando yo tomo aire, ¿cierto? Y los expiratorios que van a trabajar principalmente cuando yo boto aire. Hablemos primero de los inspiratorios. Tenemos principalmente, voy a mencionarles esto porque la verdad es que son muchos más, pero vamos a quedarnos con estos 4 que les voy a mencionar aquí. El diafragma, que es el principal, ya es el motor principal que tenemos para nuestra respiración. Los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Que ese nombre es un poquito largo, ¿cierto? Pero ese es también un músculo respiratorio inspiratorio. Y los pectorales, tanto el mayor como el menor. El proceso de inspiración ya se genera principalmente por la contracción del diafragma. Cuando el diafragma se contrae, el diafragma es una cúpula, miren, ustedes pueden ver en el dibujo una barra amarilla que está doblada, ¿cierto? Justo donde termina el pulmón, donde se puede ver el pulmón, se ve la barra amarilla. Eso representa el diafragma. El diafragma tiene una forma de cúpula. Y este diafragma, cuando se contrae, genera un aplanamiento de esta cúpula, permitiendo que el tórax aumente de longitud, o sea, se haga más grande en cuanto al diámetro eh, que mide desde arriba hacia abajo, y hace que el aire ingrese a los pulmones, ¿ya? Pero además de eso, los intercostales externos hacen que las costillas suban, ¿ya? Los intercostales son músculos que están entre medio de las costillas. ¿Ya? Y ustedes los pueden ver ahí, de hecho aparece ahí un rótulo que dice contracción de los músculos intercostales. Bueno, en este caso se refiere sí a los intercostales, pero los externos. Cuando se contraen, las costillas se traccionan hacia arriba y eso aumenta también el tamaño del tórax para que el aire ingrese, ¿cierto? Además de eso, en algunas ocasiones, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, el esternocleidomastoideo, o lo vamos a llamar ECM también, genera desde la zona de la clavícula, ¿ya? No sé, pueden ubicar ahí las clavículas, que son los huesitos que están de forma transversa cerquita de la tráquea. ¿Ya? Acuérdense que habíamos visto la clavícula ya en la clase de miembro superior. Bueno, en esa zona, justo donde se junta con el esternón, llega el esternocleidomastoideo. Cuando hay ejercicios, cuando estamos haciendo ejercicio y estamos muy cansados y nuestro cuerpo necesita mucho oxígeno, empieza a funcionar este músculo para poder traccionar desde el esternón hacia arriba el tórax y hacer que se agrande otro poquito. Y los pectorales hacen lo mismo, pero desde las costillas. ¿Ya? Y bien, los expiratorios, aquí la verdad es que tenemos principalmente dos: intercostales internos y los abdominales. La expiración, a diferencia de la inspiración, es un proceso pasivo, o sea, yo no necesito hacer esfuerzo para poder botar aire. Pero
hay situaciones, por ejemplo en el ejercicio, en el que de verdad yo necesito respirar bastante más rápido y si yo espero, digamos, que el proceso de expiración se genere por sí solo, em, no voy a dar abasto en cuanto a las demandas de oxígeno que está requiriendo mi cuerpo y finalmente me voy a sentir muy cansado. Y en ese momento es cuando entran en juego los músculos expiratorios. Normalmente la expiración se genera porque el pulmón es muy elástico, es como un globo. Entonces, cuando boto el aire, simplemente es como soltarle el pituto al globo y el aire empieza a salir. ¿Ya? Pero como les decía, cuando estamos en ejercicio necesitamos aire más rápido. Y por lo tanto ahí juegan un rol trascendental los intercostales internos que van a traccionar las costillas hacia abajo para que el tórax empiece a achicar y empiece a desinflar a los pulmones con mayor presión. Y los abdominales que están, cierto, en la guatita y en general en todo el abdomen, tanto por detrás como por delante, y van a presionar al diafragma para que se vaya hacia arriba y empuje el aire hacia afuera. Y eso genera la salida del aire en la expiración. ¿Ya? Y chicos, por último, músculos abdominales. Los músculos abdominales corresponden a todos los que conforman la pared abdominal. Tienen una importante función protectora y sostenedora. ¿Por qué sostenedora? Porque sostienen a todos los órganos que tenemos ahí. Y en el abdomen tenemos muchos órganos que son vitales, sobre todo los del sistema digestivo, nuestro hígado, también están los riñones por posterior. En su mayoría pasa lo mismo que con los músculos que están por posterior, están poco activados. De hecho, fíjese en la gente mayor, principalmente, ya mayor me refiero a 30, 40 años, que vamos a ver siempre gente que tiene esa guatita como bien abultada, ya, sobre todo en los hombres. Eh, Esa guatita se genera por principalmente debilidad en la zona abdominal, ya, y el tono muscular o la tensión de los músculos en esa zona es tan bajita que no son capaces de contener ni sostener las vísceras que tenemos por dentro, o sea, nuestros intestinos, delgados, gruesos y nuestros órganos en general, que empujan hacia afuera los músculos abdominales y se ve ese abultamiento bien grandote en la zona. Eso obviamente sumado a que hay algunas personas que tienen más grasita y se ve más abultado todavía. Y son 4 en total, ya, así que los vamos a ver bien rápidamente para que vamos terminando ya. El recto abdominal, ¿cierto? Que está principalmente encargado de la flexión de tronco. Bueno, el six-pack, ¿cierto? Que nosotros podemos ver en los musculosos, ¿cierto? De esta gente que hace mucho ejercicio, se da por este músculo. Cuando yo empiezo a quemar grasitas del abdomen, ¿ya? Empieza la piel o la distancia, perdón, el grosor de la piel que hay entre el músculo y la parte más externa de la piel empieza a disminuir, ¿ya? Sobre todo en estas personas que hacen ejercicio y empiezan a marcarse los abdominales, ¿ya? Y su principal función es lo que es la flexión de tronco, o sea, hagan un abdominal y esa va a ser la principal función, ¿ya? Del recto abdominal. Y obviamente también dar sostén a toda la parte del abdomen, ¿ya? Es un músculo que además, acuérdense que era expiratorio en el ejercicio. El oblicuo interno y el oblicuo externo. Se llaman oblicuos porque van en dirección oblicua, ¿ya? El oblicuo interno, que es más grandote, ¿cierto? Y está ubicado un poquito más arriba, y el oblicuo externo, ya, que está ubicado un poquito más hacia posterior y sus fibras van de abajo hacia arriba. Y su principal función es la inclinación lateral de tronco, ¿ya? Por ejemplo, ustedes están acostaditos en la camita con las piernas estiradas y de repente tratan de tocarse el tobillo estando de lado. El tobillo, por ejemplo, si están de lado hacia la izquierda, intentan tocarse el tobillo derecho con la mano derecha. Eso es lo que genera principalmente, ¿ya?
Y finalmente el transverso del abdomen. Ya el transverso del abdomen se llama así porque va transverso al abdomen. La verdad es que no tiene mucha ciencia, pero así se llama así por eso. Y sus fibras musculares, como les decía, van transversas en en la zona abdominal y por la zona posterior se van a insertar en la fascia toracolumbar, igual que los músculos de la masa común. Y tienen algo súper particular. Cuando este músculo, el transverso, se activa, tensiona o tira la fascia toracolumbar y hace que por esa tensión se genere cierta activación en eh, los músculos en los multífidos, en los interóseos, perdón, los interespinosos, los intertransversos y todos esos músculos cortitos que vimos anteriormente. Y cuando estos se contraen, ¿cierto? La postura se vuelve más estable. ¿Se acuerdan que les decía que esos músculos son más que nada estabilizadores? Bueno, es por eso, ¿ya? Y así que este músculo en general es un músculo que también hay que activarlo. Mucha gente lo tiene inhibido o con poca actividad por lo mismo, por el tema de que pasan mucho tiempo sentados o por lo general tratan de no realizan, digamos, mucha actividad física. Ya, y sería, chicos, ok, me faltó la diapo de finalización, pero bueno, no importa. Ya los dejo ahora con el desafío. Acuérdense que tienen que completarlo. Y posterior a eso, hay un invitado hoy día que nos va a ayudar mucho en la parte de actividad física. Hoy día tenemos un taller de ejercicios. Ya el coach que viene invitado hoy día les va a ayudar mucho en ese sentido, les va a dejar muy claro lo que es la movilidad de ciertos segmentos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, él se llama José González, ya, él se va a presentar en todo caso, pero de hecho ya debe estar conectado. Pero yo les adelanto obviamente, así que yo les recomiendo, chicos, que activen su cámara ya para que el coach pueda verlos, pueda ver si están ejecutando bien los ejercicios ya, y que tengan un lugar bien con un poquito más de espacio, principalmente para que puedan hacerlo de forma más cómoda, ya. Así que eso, chicos, les mando un abrazo grandote, ya, nos vemos la próxima semana si Dios quiere, y cuídense mucho, ya. Chao, chao.